Por favor. ¡Wow! Justamente. ¡Oh, pitón! Oye, pero es que se odian estos dos hombres. Pero sigue saliendo así de la nada Pinton a lanzársele encima. Y sí, párenlos porque No. aquí se... Pero por favor. Que los dejen pelear, que se fajen. No, tienen que detenerlo. No. Pero esto tiene otro color, Marcelo. Esto Así tiene otro Ethan Page color. se libra de ambos. Es tremendo. ¡Wow! Los dos son tremendos. De hecho, los tres. Debo incluir a Wesley, aunque ya no tenga nada que ver con ellos. ¡Oh! Vean el tanque desatado. ¡Ey! Joe. Señor Algo malo árbitro, vio pero Joe. sáquelo de aquí. Algo malo vio ¡Qué Joe. demonios! Te lo dije, Jevon. Te lo dije, Jevon. Y yo te lo dije que se iba a meter en esto, así que ambas cosas se hicieron realidad. Pero Dios mío, ¿qué hace Jevon aquí? Esto se complica para todo el mundo. ¡Qué gentío! No hay cama para tanta gente. Buenos lazos, ambos han caído. Vean, de esquina a esquina. Los de Rascals. ¡Oh, Dios mío! Con las rodillas, Cisne sentó un bombazo. Una super meteora primero y como meteóricos sí que son, han conseguido rápidamente su oportunidad por los títulos en pareja. Excelente victoria, aquí están los ganadores, los Rascals. Más control completo. ¿Será que vamos a tener nueva casa, la cadena CW? Los ánimos están caldeados. La gente se odia más que nunca. Pecoso, lo manda el esquinero. Impactos de mesa. Señor árbitro. Y no hay manera de que le dejen hacer su trabajo. ¡Ha enloquecido Oro Mensah! Ha enloquecido, completamente loco. ¿Y sabes qué? No merece estar en un ring, sino en un manicomio. Ajá. El rey se lo lleva. No, por favor. 2 y 3. ¡Ey, señores, qué demonios! Y 3. Mira, Por favor. lo mejor que pudo pasar es que esto terminara. Aquí está el el ganador, Lexis King. ¿Y por qué se va corriendo, Te hacen un fufu sin que te des cuenta. Falla el lazo esta vez y directamente a la rodilla para romperle la nariz. Hacen enganche. Y vean esto. Diabólico con la rueda, se la lleva enganchada. 1, 2 y 3. Nunca entenderé cómo logra mantenerse en el aire. Nunca lo entenderé. ¡Qué maravilla de victoria para Tatum Paxley! Claro, no puedo decir que me extraña porque no me extraña. Tal vez mucho tiempo se tardó en pasar esto. Pero y el árbitro, se la quita también de encima. Cuidado que está sola. Paxley. Lanzada de Rosemary. Necesitamos a otra demente para que te acompañe. Bueno, cuando hablé de demencia, no me refería a esta clase de demencia que tiene que ver con la calidad demencial que tiene esta mujer. O sea que la amistad entre estas dos era verdadera amistad y no simplemente una admiración de Tatum Paxley. Yo no sé. Por favor, ¿tú sabes cómo terminó eso? De hecho, para mí la relación con Valkyria fue lo que volvió loca a la pobre Tatum Paxley, pero de alguna manera la ex campeona de NXT está de regreso y... Mira, Jerry, ¿se hicieron amigas? Mira la cara de Tatum Paxley, qué momento tan bonito. ¡Sí! Bueno. Mira. Y viene por más. Quedó enjorquetado y directamente va a aprovechar el momento para castigar el rostro. Compañeros, a correr. A correr, pero si no les dan ni espacio para correr, por favor. ¿Dónde lleva Trick? Los tienen ahí atascados, no pueden casi ni moverse. No. Joseph Booker T. La mesa. La mesa. ¡Peligro! La mesa. ¡Despejen la pista! Ay, Dios mío. ¡Qué peligro para ambos! Busca la Urinagi. No. Van a romper los dedos primero. No, esto es peor todavía. No, mejor que lo tiren contra la mesa. No. Se van los dos. Con la barredora. Barredora deslucada y ambos han caído. Ambas superestrellas han perdido el combate. Les contaron hasta 4,000. Damas y caballeros, este combate ha sido oficialmente decretado como un doble conteo fuera. Bueno, Eva, creo que la próxima vez que logres enfrentarlos, si queda algo de cada uno de ellos después de esto, vamos a tener que buscar otro tipo de reglas, porque este conteo fuera no favorece la causa.
Estos no van a parar. No mira, van a parar. se siguen hablando. Va Pete Dunne lanzándole alguno que otro improperio a Trick Williams. Y ellos... El combate terminó, no. pero el odio no termina en una cuenta de 10. El combate terminó, pero no la guerra. Esto, mira, se le abalanzó encima y no para. No para. Repito, el odio que existe Por ya entre favor. estos dos hombres, que nació prácticamente ayer y se ha llevado a niveles jamás antes visto entre ellos dos, no se va a terminar con un conteo de 10. Ahora tiene que ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Se meten con el muchachito de rebotón? No me mires a mí, concéntrate en tu... ¡Ey, oponente! Hablando de rebote. ¿De dónde cayó él? ¿De dónde cayó él? Yo lo vi como cayendo de verdad de una estrella, desde lo más alto del cielo. ¡Qué talentazo, por favor! Y tiene un poco más. Simon Evans. Para cerrar con broche de oro. Dios mío, con un tornillo aéreo. Conecta con plancha, enganche doble de pierna y el 3 vino suavecito, como cuchillo caliente de mantequilla. Fue atravesado. Absolutamente gigantesca la victoria para Jeff Bond. Anótenle la asistencia, como diría alguien que yo conozco. Janice Tack Lorenzo en la pelea de su vida. Nadie en casa, nadie en casa, nadie en casa. Y parece que se lastimó la Ay, rodilla. Dios mío, qué impacto, qué antebrazo le acaban de meter. Y... Es que la velocidad que saca con ese tamaño. es que la fuerza además que tiene este hombre. Ya, es todo, es todo. Don, esto es tu culpa. El bombazo se produce. Y la cuenta de 3 no la para ni disfrutando. Bafemi está disfrutándose esto. 1, 2 y 3. El Don se sabe culpable. Aquí está el ganador, el campeón norteamericano de NXT, Bafemi. Barredora bonita, la pone de boca y buscaba el gol final para ganar el partido. Y hablando de fatalidad, le dio un caderazo. Es todo Sembró la victoria, sembró la victoria. Y 3. La noqueó con la cadera. Y frente al resto de la influencia fatal para... Es una fatalidad para ella, ¿sabes? Es una fatalidad. Claro, les cayó las bocas, no se lo pueden permitir y ahora la atacan 3 contra 1, por favor. No importa lo que haga, no importa lo que haga Jada Parker. Al final, la situación numérica la desfavorece. Oye, pero ¿cómo está acabando primero? Claro, parecía que se deshacía de Fallon Henley, pero vieron la espiral de Jacy Jane y ahora es Henley, la vaquera. Por favor, pero qué cobardía, 3 contra 1. ¡Oh! Y la patada chilena que no podía faltar. Nos hacía falta Jasmine, ¿sabes? La queríamos ver. Amigos, a lo mejor no va a ser ni Nicholas, como lo llamó, ni Adam, ni Ava. Va a ser otra persona quien le va a decir a Chelsea: no, tú no eres la retadora. Ella es Giulia, la agente libre más caliente en este momento. Viene directamente del Japón. Mitad japonesa, mitad británica y completamente extraordinaria. No. Chelsea está diciendo, no, esto es conmigo, no es contigo. ¡Ay! Chelsea, ¡oh, Dios mío, qué guamazo! Le dejaron la cara verde a la Green. Segunda aparición de Giulia en NXT. El domingo la vimos al final de la lucha de Roxanne Pérez en No Mercy. Y nos dejó con puntos suspensivos, pero hoy creo que la situación puede ser un poco más clara.
Me, you, Tú, yo, CW. CW. ¡Buen entendedor! Pocas palabras bastan.